Así dice la palabra del Señor. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que transforma nuestro corazón, nuestro conocimiento. Y hoy comenzamos una nueva temporada, una que a través del testimonio pasado fuiste construyendo para seguir desarrollando tu obra entre nosotros. Por eso, Señor, no solo oro por hoy y este mensaje, sino también por el resto del año podamos culminar entendiendo que juntos es mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse ahí donde se encuentran. Qué bueno estar entre ustedes nuevamente. Créanme, mis hermanos, que estuve en el estado de la Florida por varios días y el primer domingo que estuve presente, el 31, se me solicitó predicar en la Iglesia de Discípulos de Cristo del Norte. Es una iglesia que está llena de muchos miembros de la iglesia de Buenavista. Hay muchos hermanos que están allí y ruego al Señor que sean prestaditos y que pronto regresen al calor puertorriqueño. Mire, era lo mejor. Estaba como en 50 y pico. Y le dije, en Puerto Rico hay un clima perfecto. Así que los manipulé. Veré si funciona o no funciona. ¿Por qué acepté en medio de las vacaciones ir a esa iglesia? Mire, es una iglesia que ha contribuido a la iglesia en Puerto Rico de una manera magistral. Ellos enviaron 3 vagones de comida a esa sola iglesia y fue recibido en nuestra iglesia central y de allí se distribuyó a muchísimas de nuestras iglesias. La iglesia de Discípulos de Cristo es una iglesia especial. Es una iglesia hermosa. Y qué bueno que el Señor nos puso en este lugar. Qué bueno. Hermanos y hermanas, mientras pasaba el tiempo y enfrentábamos realidades, el Señor comenzó a poner en mi corazón de una manera muy fuerte este tema. Y desde los meses de junio, julio y agosto, el Señor seguía construyendo en mi corazón la necesidad de hablar con la iglesia sobre la importancia de juntos. Y en el mes de agosto, septiembre y octubre se iba confirmando mientras yo iba viendo la iglesia, como nuestra hermana Gisela la describía de manera magistral en las devociones, funcionar, ejecutar de una manera prácticamente perfecta los eventos que se enfrentaron. Seguía el Señor poniendo y desarrollando eso en mi corazón y en mi mente. Y mientras nos acercábamos y adentrábamos a diferentes áreas de la iglesia, seguía el Señor confirmando la importancia para algunos de repasar este tema, para otros aprenderlo, para otros recordarlos. Y hoy comenzamos y con mucha humildad y sencillez haré una exégesis, haré un análisis de esos primeros versículos en el libro de Juan. Luego, la próxima semana comenzaremos con nuestra campaña de oración y veremos los hechos de Lucas y los efectos. En esa oración
donde estaban juntos unánimes. Y luego en febrero estaremos evaluando cómo el apóstol Pablo habla sobre juntos en amor. Y luego veremos cómo los evangelios en marzo nos hablarán de juntos conectados a la vid verdadera. Y luego en abril seguiremos desarrollando. Usted lo verá, poco a poco lo verá, poco a poco lo verá. Verá cómo el Señor va a ir construyendo y irá llevando su mensaje de manera especial. A mí me gustaría que los que traen Biblia, los que traen Biblia y tienen sus Biblias con ustedes, la abran en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y usted lo pueda mantener abierto ahí, y usted pueda ir marcando, y usted pueda ir conmigo poco a poco. Bien, cuando estudiaba este texto, es uno que de momento se convirtió en un trabalenguas, o de momento cuando lo leí en voz alta yo decía, es como si se estuviera repitiendo nuevamente. No es que volví a leer el mismo versículo, no, es que aquí en este evangelio Jesús en sus discursos de despedida comienza a hacer una oración espectacular, y comienza en orden. Dice, primero oro por mí. Jesús ora por él. Y luego que ora por sí mismo, dice, ahora oro por mis discípulos, los que tenía alrededor. No estaba orando por nosotros, al contrario, estaba orando por los que tenía a su alrededor. Y luego comienza entonces a orar por los que futuramente, a través del evangelio, a través de la predicación de los discípulos, iban a creer. Imagínese usted al lado de Jesús, escuchando su oración. Luego que Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que me vaya, es importante que me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no estará entre ustedes. El Consolador le explica todas las funciones del Espíritu Santo. Es importante que me vaya para que Él venga entre ustedes. Hay melancolía en el corazón de sus discípulos. Hay preocupación en el corazón de sus discípulos. El desconocimiento provoca preocupaciones, altera, asusta. Pero Jesús con delicadeza comienza a construir un rompecabezas y comienza a poner las piezas una por una. Esperemos que podamos hacer esto. Tenemos aproximadamente 11 meses para hacerlo. Dice la palabra del Señor así en el Evangelio de Juan capítulo 17, y utilizaré la versión Nueva Internacional. Después de esto, Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Qué interesante. Dirigió su mirada al cielo, miró hacia el Padre. Esta actitud, como se dice por ahí, este body language, lo que está diciendo es que el Padre es soberano, que el Padre es grandísimo, que no hay un Dios tan fuerte y tan grande como el que está en los cielos. Me dirijo al Padre, solo al que está en el reino de los cielos. Y dice, Padre, ha llegado la hora. Él sabía que luego de esta oración iba a ser traicionado por Judas. Él sabía que iba a ser apresado, que lo iban a tomar, que sus días estaban contados. El Espíritu da testimonio. El Espíritu va llevando a uno poco a poco. Mira cómo dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Luego de 3 años y medio de enseñar, sanar, soportar los abusos de los líderes, había llegado el momento por el cual Cristo había llegado a la tierra. Y en esta oración hay una petición de lo más profundo del corazón. Esa petición es que, Señor, busco tu aprobación para que la manifestación tuya, la que necesito para cumplir
esta tarea sea realidad. Busco tu aprobación. Estoy aquí de rodillas. Ya no es cuestión de pasa de mí esta copa. Es que voy a enfrentarla. Glorifícame para que tu nombre sea glorificado. Empodérame, dame las fuerzas, dame el carácter para poder enfrentar la realidad. Jesús tenía los atributos de Dios. Y lo vemos a través de su historia, desde Belén, desde el nacimiento, cómo el Espíritu de Dios revelaba y cuidaba, cómo lo desarrolló. Pero también que al llegar al Calvario, estuvo Dios con él, sosteniendo y dando fuerzas para seguir hacia adelante. Gloria al Señor. ¿Usted sabe qué? Que cuando Jesús enseñó esto, le quería enseñar a sus discípulos que de la misma manera que el Dios estuvo con él, estaría con nosotros también. Dice, el Espíritu Santo estará con ustedes, y es importante que esa venida llegue lo antes posible, porque va a glorificar al Padre, va a empoderar a todo el mundo para enfrentar la realidad de la vida, para que se cumpla la voluntad de Dios. Versículo 3 lo dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que se cumpla tu propósito, que se cumpla, que te glorifique tu nombre. Es que la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Este es el verdadero propósito. Dios envió a Jesús al mundo para que el mundo conociera de Dios. Jesús que testificó todo lo que el Padre le dio, todo lo que el Padre le puso. Consiste en que entonces que los discípulos te conozcan a ti, el conocimiento personal. Pero también, mire, bien importante esto. Se sacan estadísticas de cuánta gente hay cristiana en Puerto Rico. Yo no sé cómo lo hacen. No sé si es una pregunta, le dice, ¿qué tú eres? ¿Budista, agnóstico, cristiano, protestante? Y las estadísticas son bien altas. Y cualquiera que fue a una escuela dominical cuando nació y después no volvió a la iglesia, dice, yo soy cristiano porque yo escuché sobre Cristo. Pero en realidad es cristiano. Me pongo esa pregunta. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es experimentar. Otra cosa es tener contacto con el Señor. Otra cosa es conocerlo. Otra cosa es sentarse a la mesa con Él y comer de Él. Desde afuera la gente dice, esa es mi iglesia, aunque nunca vienen aquí. Allí está mi pastor, aunque nunca han tenido un contacto con el pastor. Jesús decía, es importante, esto es lo más importante, y es que te conozcan y tengan una experiencia personal contigo. Esa es mi misión. No basta solamente con saber que hay un Dios. Es importante conocer a ese Dios. Es el Dios único, genuino, que envió a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Eso lo discutimos cuando hablábamos del amor. En la convención pasada y durante el año lo estuvimos discutiendo. Que a veces miramos al Padre como si el Padre estuviera enojado con nosotros. Mire, el Padre nos amaba tanto que tuvo la capacidad de entregar a su Hijo. Es por el amor del Padre que envía a su Hijo. Imagínense, es un Dios único, es un Dios perfecto, es un Dios con una gran intención y utiliza a su Hijo ¿para qué? Para un plan perfecto. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna. Uno tiene que conocer al Hijo también. Uno tiene que aceptarlo como abogado. No podemos olvidar eso. Es una de dos, no hay más vía. O estoy con Cristo en la vida eterna o no estoy en la vida eterna.
Por eso la iglesia tiene que tener sentido de urgencia y predicar el evangelio a toda criatura, en todo momento, a tiempo, en todo momento. Porque el que no acepta a Cristo como su Salvador tiene garantizada dolor eterno. Pero el que conoce a Cristo está garantizada la vida eterna que es para salvación. Luego que Jesús ora por sí mismo y le pide al Padre que lo empodere, que lo llene de esa presencia grande para poder enfrentar la cruz, entonces dice, vamos a orar por los discípulos. Y ahí comienza una oración en el versículo 6, hermosísima. Y dice, a los que me distes. Te recuerda que Jesús iba caminando y fue escogiendo a los discípulos uno a uno como el Espíritu les iba revelando. Todos diferentes. Todos con dingas y mandingas, eso no se dice por acá, ok, pues lo borramos. Los fue cogiendo y dice, los que tú me diste. ¿Ahora qué? Se convirtió en algo personal. Mire, hermano, puede haber mucha gente a los alrededores, pero hay mucha gente cerca. Y la gente que está cerca se convierte en familia. Cuando Jesús miraba a sus discípulos, los veía como hijos, como hermanos, como primos, como amigos. Veía su fragilidad, veía su potencial. Cuando Jesús hace esta oración, la hace con una intención hermosísima de bendecir el corazón. Les hago esta pregunta. Muchas veces cuando alguien ora por usted y usted escucha esa oración, dígame si no le cambia la vida. Usted escucha esa oración y dice, wow, es como si esa persona, Dios le hubiese revelado mi necesidad. Es como si hubiese tocado la fibra de mi corazón. Imagínense los discípulos ahí alrededor de Jesús. Y luego de Jesús orar por ellos, a lo mejor los discípulos decían, wow, Jesús está orando por sí mismo. Y de momento cambia la oración y dice, ahora te oro, ahora Señor te pido, te ruego, intercedo por mis amigos, por mis hermanos. Los que tú me diste tienen un significado de que los atesoro. Voy a ir a la cruz por ellos, los voy a empoderar. Señor, cuánto los amo. ¿Cómo se le llena el corazón? ¿Cómo se le llena el corazón? Se le tiene que haber llenado de emoción al escuchar al Señor decir esto. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. A los que me diste del mundo, le he revelado quién eres. La misión de Jesús en la tierra era revelar el verdadero Dios, el Dios que ama, el Dios que quiere reconciliar al mundo entero. Y Jesús que a cabalidad que les enseñó a ellos. Hay una clase privada. ¿Usted cuánto costará hoy día? Algún profesor me puede decir una clase privada solo para 2 estudiantes. Por 3 años y medio. Él no escatimó. Dijo, esta es la semilla. Y a esta semilla yo le tengo que dar la mayor atención. Y todo lo que el Padre me reveló, yo se los voy a dar a ellos. Eran tuyos, sigue diciendo el texto. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Interesantísimo. A lo mejor en las primeras enseñanzas hemos predicado mucho sobre Pedro y su conducta. Les tomó tiempo poder entender el mensaje correcto del Señor. Pero qué interesante es entonces decir, ellos han obedecido. Un día yo los tenía así sentados y les dije, vayan de 2 en 2 y vayan y prediquen. Ellos obedecieron. Un día solamente habían unos pocos panes y unos pocos peces. Yo les dije, vayan y repartan. Ellos obedecieron. Ellos no entendían, ellos no sabían, pero ellos que
obedecieron. Esto es una enseñanza muy importante que hoy usted no se debe ir de aquí sin que se le pase de su mente. Ellos obedecieron sin entender. Ellos creyeron en el mensaje. Muchas veces llegarán ordenanzas de nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu Santo a nuestra vida. Lo importante no es entender, lo importante es obedecer la palabra del Señor. Dice claramente, no los caprichos de Jesús, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y mira cómo dice el versículo 7. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Ustedes saben, cuando Jesús estaba dormido en la barca y los vientos azotaban y azotaban y azotaban, y ellos estaban asustados y levantan a Jesús y lo levantan medio molesto, o sea, lo levantan con carácter. Oye, pero tú no te preocupas por lo que nos está sucediendo a cada uno de nosotros, tú estás ahí como que relax. Y Jesús se levantó y para los vientos, para la tempestad, para todo. Los discípulos, ¿quién es este? Que hasta todo le obedece. ¿Quién es este? Dice, ahora saben, ahora entienden. No es solamente conocer, es experimentar, es intimar, es estar con Jesús en nuestras barcas. Versículo 8, porque les he entregado la palabra que tú me diste. Ahí está la clave, obedecer y la palabra. A mí me encantaría que nosotros pudiéramos hacer un compromiso en esta mañana. Hay muchos de ustedes que esto no le va a aplicar y no lo necesitan, y está bien, no hay problema. Pero hay otros que lo necesitamos. Hermano, si nosotros no tenemos una disciplina de estudiar la palabra del Señor, vamos a perecer. Usted puede venir aquí todos los domingos, todos los miércoles y todos los martes, pero si usted no tiene una disciplina de tener un espacio para leer la palabra del Señor, va a perecer. Me pedirá sermones más fogosos. Me pedirá que lo motive. Me pedirá que le haga mejores exégesis. Pero la mejor manera de combatir todos esos desafíos es en momentos de devocionales solitos. Solos. Y eso lo vamos a discutir más adelante en unos talleres que vamos a dar sobre espiritualidad sana. Ayer tenía una boda, tenía varios compromisos y la familia tenía varios compromisos. Y le dije a mi familia, yo necesito soledad. Para yo poder atender bien mi familia y mi iglesia, necesito espacios de soledad. ¿Y qué fue lo que hice? Me tiré al piso. Aquí estoy, maestro. Soy siervo inútil. Háblame, restáurame. Ve si hay caminos en mí de perversidad. Quita el enojo, quita los malos pensamientos. Déjame escuchar tu voz. Espacios del silencio donde no hayan ruidos que interrumpan lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Es como cuando usted llega al auto, lo lleva a un tune-up. Hay que darle un espacio a los autos, que le cambien el aceite, le cambien la goma, le hagan rotaciones, le hagan todo. Nuestra alma, nuestro corazón, hermano, si usted está dependiendo solo de esta experiencia bíblica, va a tener necesidades, necesita tener un tiempo de soledad. Cuando Jesús terminó esta oración, se fue al monte a orar, dejó unos poquitos aquí, dejó otros poquitos acá, pero se fue ¿qué? Solo a buscar la dirección de Dios, la fuerza de Dios. Por favor, ¿qué es lo que yo le quiero pedir? ¿Qué es lo que yo le quiero pedir? ¿Qué tal si nos comprometemos a cada mañana, 15 minutitos antes de lo que usted está acostumbrado a levantarse, usted pueda tener un espacio de orar
y de leer la palabra del Señor. Que solamente le estoy pidiendo 15 minutitos antes. 15 minutitos antes. Esta campaña la hice en mi iglesia pasada. Y me encuentro con una gran hermana y lo comparto porque ella lo dio de testimonio en un culto de acción de gracia. Decía que cuando yo le pedí esto, le dijo: el pastor no sabe mi horario. Trabajo en un lugar donde me tengo que levantar a las 3 de la mañana. El pastor no me comprende, me está pidiendo algo que es muy difícil. Pero obedeció. Hicimos una cosita así que se pone en el cristal del auto, cuestión de que cuando usted esté guiando, siempre lo pueda leer. Vaya al auto de mi esposa y lo va a ver, siempre está ahí, orando sin cesar, orando en todo tiempo. Y me llama una mañana y me dice: pastor, mi vida está siendo transformada. Yo siento algo diferente. Mi día comienza mejor. Estoy entendiendo al Señor. Estoy teniendo unas experiencias hermosísimas. Yo te invito que si tienes sed de Dios, saques un pedacito de tu tiempo y permita que Dios te hable a través de su palabra y a través de la oración. Él quiere intimar contigo. Él quiere revelarte. Él quiere darte en tu corazón lo que necesitas para seguir hacia adelante. ¿Cuántos se comprometen? No tienen que levantar las manos, solamente hago un compromiso con el Señor. No lo va a hacer conmigo, es Dios quien lo va a levantar. Es el Espíritu Santo que estará detrás de usted diciéndole: te comprometiste conmigo, vente, levántate, que tengo algo que decirte, tengo algo que compartirte, quiero hablarte a tu corazón. Porque le he entregado la palabra que me diste. Si ellos la aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que me enviaste. Qué interesante, ¿verdad? Se convirtieron. Eso es lo que significa. Se convirtieron. Cambiaron su manera pasada de vivir y fueron transformados por lo que el Señor les dio en su corazón. Ahora, ustedes saben la misión difícil que Jesús se enfrentó. Y no iba a ser diferente para sus discípulos. Sus discípulos iban a enfrentar igual, o hasta cierto punto, hasta peor. Y de lo más profundo del corazón, entonces yo me imagino a Jesús ahí intensamente diciendo lo que dice el versículo 9. Ruego por ellos, intercedo por ellos. Esto aquí es controversial, dice, no por los del mundo, no por los del mundo. Y hay mucha discusión de los teólogos sobre eso, pero en realidad lo que está diciendo: este es un espacio que yo quiero tener para los que están aquí, para los que me diste, para los que se convirtieron en mi familia, para los que están conmigo de mano a mano, de día a día, han aceptado el llamado del Señor, sino por lo que me has dado, porque ellos son tuyos. Imagínense el corazón de los discípulos escuchando al Señor pidiendo que los cuidara, que los preservara, que tuviera sus ángeles que estuvieran alrededor de ellos. Jesús sabía que sus discípulos cuando fueran, mire, si lee los capítulos anteriores dice, estén pendientes porque los van a botar de la sinagoga, los van a botar de los lugares. Cuando ustedes comiencen a predicar el evangelio los van a rechazar. Jesús sabía que ellos estarían sujetos a la antipatía, al odio, al rencor, al anticristo. Mire, estamos esperando que hay gente que interpreta que ya mismo va a venir alguien y va a ser el todopoderoso y el anticristo. ¿Usted sabe cuántos anticristos hay? Gente que no cree en Cristo. ¿Tú sabes cuántos anticristos tenemos alrededor de nosotros? Que se burlan, que se mofan, que nos odian. Y yo no digo esto para que lo tomemos personal. A esa gente que el Señor nos envió a predicarle. A esa gente que el Señor nos envió a demostrarle el amor de Cristo. Ese es nuestro target. No es esa gente que nosotros les huimos. Pero cuando sigamos estudiando vamos a entender cómo lo vamos a hacer. La intención de Dios cuando dice ruego por ellos
es que el plan de Dios avanzara a la obra futura. Nuevamente Jesús entonces en el versículo 11 le dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Pero ellos sí van a estar. Pero ellos sí se quedan. Y como estuviste conmigo, yo necesito que estés con ellos. Padre Santo, protégelo con el poder de tu nombre. Dime qué se puede sujetar ante el nombre de Jesús. Dime qué se puede sujetar. Cuando nosotros oramos, intercedemos o reprendemos, ¿lo hacemos en quién? En el nombre de Jesús. Y yo he visto cadenas caer. Yo he visto alcohólicos ser sanos. Yo he visto drogadictos ser limpiados por el poder del Señor. Yo he visto matrimonios ser restaurados. Yo he visto relaciones ser restauradas por el poder de Dios, en el nombre del Señor. En ese nombre se doblará toda rodilla. Padre, protégelos con el poder de tu nombre. En el nombre que me diste, en la autoridad que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Para que sean uno, lo mismo que nosotros. Cuando se traduce del griego, esta oración tiene una connotación como que ellos no están unidos y ahora se van a unir. Eso no es una realidad. Lo que Jesús está diciendo en el original, en el griego original, es que para que continúen siendo uno. Para que continúen siendo uno en Cristo Jesús. La unidad no son personas zombies que todos piensan iguales o están ahí como que... Es más profundo que eso. Y lo veremos en los frutos. La petición real de Jesús es que se preservaran, que continuaran unidos en esa unidad existente. Todo el que acepta a Jesús como su Salvador tiene una unidad con Dios que produce vida eterna. Usted aceptó a Jesús como su Salvador. Usted llegó aquí y quiere reconciliarse con el Señor. En el momento que usted se reconcilie con el Señor, usted estará unido al cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. A mi Salvador lo van a crucificar. Le van a dañar su nombre y su reputación. Lo van a humillar. Va de camino un madero desnudo donde todo el mundo se puede mofar. Y él tiene la capacidad de decir: yo enfrenté este ministerio. Yo enfrenté esta convocatoria que tú me hiciste, Padre. Y lo que hay en mi corazón es alegría. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? Solo cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida es que podemos experimentar un gozo inefable por encima de las humillaciones, por encima del odio, por encima de todo. Saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios da satisfacción al corazón. Si hoy
En medio de lo que Dios te ha llamado a servir, sientes dolor en tu corazón. Es momento de sacar esos 15 minutos. Yo te pido 15 porque se va a quedar con las ganas. Y va a subir a 30. Y cuando yo les dé los anuncios, les digo, hay vigilia este viernes, no se lo pueden perder, va a estar espectacular. No estamos buscando hacer algo perfecto, estamos buscando transformar nuestros corazones. Yo ahí voy a estar. Cuando el pastor anuncie que dentro del próximo 2 sábados vamos a tener un momento de oración, no estamos buscando entretenerlos y tener artistas aquí para cantarles y usted se vaya contento. Estamos buscando encuentros con Dios que transformen el corazón y la vida. Acepte la invitación para que tengan mi alegría en plenitud. Impresionante. Santifícalos en tu verdad. Todo este transitar, todo este caminar, irá santificando nuestra vida, irá haciéndonos similar a Cristo, irá transformando. No es la primera vez que Jesús habla sobre la verdad. Estamos en el capítulo 17, pero en el capítulo 14, que lo hemos predicado muchísimas veces en los funerales. ¿Qué dice el capítulo 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Santifícalos en tu verdad. Es santificarlo en la palabra del Señor, que va a llevarlos por el camino de la verdad y la vida eterna. Pero no solamente lo habló ahí, sino también lo dijo cuando le enseñaba sobre el Espíritu Santo en Juan 14:6. Le dijo, en el versículo 17, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no recibe, el cual el mundo no lo ve, ni le conoce, porque no lo tienen en ellos. Por eso el cristiano cada vez se hace más sabio, más sabio, más sabio. Por eso el cristiano cada vez sus decisiones son más semejantes a las de Cristo. Por eso el cristiano prospera en todo, en el amor, en el compañerismo, prospera en todo. Y aunque el cheque no llegue de la cantidad que necesitamos o creemos, sigue que una alegría, sigue prosperando su corazón, sigue viendo a Cristo en medio de todo. Señor, santifícalos en tu verdad. Ahora, su tercer punto en la oración. Ora por nosotros, por todos los que estamos aquí. Ya es una realidad esta oración. Ya esta oración se cumplió en cada uno de nosotros. Dice, como tú, versículo 18 de Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Jesús hace la gran comisión. Jesús me dio una gran comisión a mí, yo fui al mundo. Yo preparé mis discípulos, ahora a ellos yo le doy la gran comisión de que vayan y hagan discípulos. Como tú me santificaste, como tú estuviste conmigo, como tú estarás con los discípulos, ahora ellos irán a enfrentarse a serpientes, a escorpiones. Allí irán como yo lo hice, como yo le transformé el corazón, como yo estuve, Señor, allí los envío a ellos al mundo. Esa es la gran comisión, ese es el gran propósito. Que los discípulos salieran a predicar para que en Puerto Rico llegara el Evangelio y nosotros conozcamos la verdad, y a través de esta verdad la iglesia en Buenavista le predique a todo el mundo la verdad en Cristo Jesús. No solo ruego por esto, sino que también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Por los que crean en mí
por el mensaje de ellos. Y aquí está la intención. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. El ejemplo lo tenemos en Jesús y su relación con Dios. El ejemplo lo tenemos en los discípulos y su relación con Jesús y Dios. El ejemplo lo tiene esta iglesia en su relación con Jesús y en su relación con Dios. Pero aquí viene el puntazo grande. Y es el que debemos entender. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Au. Ouch. 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 En la relación de Dios y el Hijo había comunión. En la relación del Hijo y sus discípulos se logró la comunión. En la relación de la iglesia y el Hijo se logró la comunión. Se ha logrado la comunión entre los hijos. Se ha logrado la unidad entre nosotros. Querida iglesia, es muy común escuchar muchas personas que en algún momento estuvieron aquí, o en alguna comunidad de fe, quiero decir, y de un momento ver que se retiran. Sí. ¿Para qué voy a volver allí? Si esa gente se matan entre ellos, ¿para qué voy a ir? Si pensé que llegaría a un lugar, pero cuando llegué, fue un momento muy difícil. Mire, pastor, es que yo soy del barrio. Y yo sé lo que pasa en aquella casa y en aquella casa. ¿Usted quiere que yo lo visite a usted? Un gran amigo, misionero en España, evangelizaba y no entendía por qué no crecía la iglesia. Y un día se fue con las direcciones de los miembros de la iglesia y cuando llegaba a la casa del miembro de la iglesia, iba a casa del vecino. Decía, ¿usted sabe que él es miembro de mi iglesia? ¡Oh! ¿De verdad? Que a veces dice una palabrota, pastor. Pastor, ¿usted ha visto cómo trata a su esposa? No quiero seguir entrando ahí. Solamente quiero que reflexionemos en nuestra verdadera vida. Si nosotros estamos dando ejemplo como Jesús y el Padre nos dio, y como el Padre y los discípulos dieron. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, luego que Jesús fue al cielo y estaban todos reunidos allí. Y dice que habían aproximadamente 120 y allí descendió el poder del Espíritu Santo. Y allí comenzaron a hablar en muchas lenguas. Y dice, judíos piadosos que salían de Jerusalén, se encontraron y vieron que había un grupo allí que hablaban en sus propios idiomas.
Todos nos maravillamos con eso, pero eso quedaría en blanco si no tiene sentido. Cuando ellos comenzaron a escuchar que hablaban en sus propias lenguas y decían, adiós, ahora este es bilingüe, adiós, ahora este puede hablar y yo puedo entender lo que me habla. Eso es asombrosísimo, pero eso tiene que tener un mensaje. Eso no es un show. Eso no es para entretener a la gente y decir qué grande. Es que cuando Dios le dio la virtud a los discípulos de hablar en otras lenguas, era hablando y entendiendo la necesidad del mundo. Ahora hablaba y entendía tu dolor. Ahora hablaba como tú necesitabas. Ahora hablaba con el discernimiento del poder del Espíritu Santo entre nosotros. Ese es el poder de Dios a la iglesia. Cuando llega una mujer divorciada, necesitada de un abrazo, cuando hay un hijo que ha sido huérfano, la iglesia habla en otras lenguas y es la lengua del amor, la lengua que restaura, la lengua que da vida, no la lengua de la murmuración. No es la lengua que destruye, es la lengua que ama. Si yo hablara lengua angélica y no tengo amor, ¿de qué vale? Soy como que, címbalo que. Pero ¿qué dice Hechos 2? ¿Qué dice Hechos 2? Aquellos tuvieron un encuentro con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo tal pasión que dije, ¿cuál es tu necesidad? Yo vendo lo que tengo. Yo tengo de más. Yo tengo de más. Déjame venderlo aquí de más. Mira, cubrir tu necesidad. Había tal pasión que dice, se reunían todos los días. Se reunían todos los días. Partían el pan. Y nadie se quedaba sin comer. Nadie. Mire, hermano. De más está decir que ustedes saben que yo me crié. Mis parques de diversiones era el fango que encontrábamos en las misiones que se estaban desarrollando. Y mientras la familia oraba y ayunaba, pues yo hacía pistas Hot Wheels hechas con barro. Pero a mí me encantaba una cosa de la iglesia. Era que si había el funeral del hermano Juanito, ahí estaba todo el mundo. Y de momento se iban a la panadería Lemi, por allí, cerquita de la iglesia. Compraban pan para todo el mundo y chocolate, y de momento se metía aquello y hacía lo otro, y el otro hacía lo otro. Y de momento el domingo, cuando se acababa el culto, mi papá, que tenía, creo que son 9 hermanos, todos nos reuníamos en casa abuela. Y mamá hacía arroz, y el otro hacía salchicha, y el otro hacía qué sé yo. Y allí estábamos todos juntos. Me encantaba el posculto. Lo adoraba. De mis preferidos. Estaba con todos mis primos, con toda la gente que amaba. Pero cuando allí llegaba un hermano de la iglesia y tocaba la puerta, se recibía y entraba. Dice, donde comen 2, comen 3, donde comen, qué sé yo, la ecuación que hacían mis abuelos. Pero qué alegría. Qué alegría poder compartir con mis hermanos. Qué alegría estar juntos y unánimes. No una mesa para criticar. No una mesa para juzgar, una mesa para incluir y amar en el nombre del Señor. El Señor reprenda al enemigo que vino para dividir. Que su espíritu se derrame para que me una como el Padre y el Hijo. Uno son entre nosotros. Señor nos una. No permita que las cosas pequeñas dañen todo. Esto no está en el mensaje, pero eso lo tengo que decir. En Hechos, creo que es 26, 27, casi al final de los Hechos. Mientras Pablo va de camino a ser preso en Roma, se encuentra en una gran tempestad. Yo se los escribí en las buenas noticias, quien las leyó. Y en uno de los eventos, cuando la barca está dando cantazo, los marineros tiraron los botes salvavidas.
Y Pablo fue donde el centurión y le dijo: córtale los botes salvavidas, porque si ellos se bajan, vamos a tener un gran problema. Arriesgó los botes salvavidas para salvar a toda la tripulación. ¿Qué sogas debemos cortar para salvar la unidad en Cristo Jesús? ¿Cuáles? El mundo cree, cuando nos ve a nosotros unánimes, juntos, en armonía. Señor, Tú has puesto en el corazón del cuerpo pastoral que este año nosotros podamos trabajar con este asunto. Que juntos podamos unirnos para que tu verdadero propósito se cumpla en los años que han de venir. Señor, que este año, mediante los retiros de oración, mediante los cultos de oración, mientras los cultos de los martes, los viernes en el aposento alto, las células, en todo lugar donde esta iglesia se reúna, pueda alumbrar toda esta comunidad y decirle: el evangelio es verdad. Yo lo veo en ellos, yo lo veo en ellos. Señor, juntos vamos a construir, juntos vamos a enfrentar, porque un domingo como este, el año que viene, celebraremos 100 años a la gloria del Señor. Pero este año es un año de preparación. Iglesia, escucha, este es un año de preparación, de buscarlo en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. El altar está abierto para orar por sus necesidades, pero mientras usted pasa aquí al frente, yo quisiera que la iglesia se pusiera en sus pies. Se pusiera en sus pies y usted pueda agarrarle la mano al que tiene ahí. Si se quiere salir de los bancos, bien. Si no se quiere salir, bien. Yo lo que quiero es que usted agarre a su hermano ahí donde se encuentra y lo pueda mirar a la cara y pueda decirle: tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Como así como el Padre y el Hijo uno son, tú y yo somos uno. Y en Cristo venceremos, y en Cristo venceremos, y en Cristo venceremos. Tómele la mano fuerte, interceda por su hermano, interceda por la iglesia en Buenavista, por la iglesia en Puerto Rico, por la iglesia en el mundo. Interceda al Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Que tu voluntad se cumpla. Que tu propósito, Señor, el cual nos has puesto en este tiempo, sea, Señor, realizado. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Gracias, Señor.